y repatriando a todos los haitianos que se encontraban o se encuentran de este lado de la frontera, porque dicen ellos que ya están cansados de los maltratos que están cometiendo los haitianos en su contra en la zona de la Vigía, por donde se lleva a cabo lo que es este mercado informal. Esta situación, que podría provocar una tragedia entre ambos países, está siendo provocada por estas autoridades haitianas, quienes mantienen lo que es la provocación y el desorden en esa parte de la Vigía. Esta es una situación que, repito, podría traer como consecuencia ciertos enfrentamientos entre haitianos y dominicanos. Como ustedes pueden ver, esta gran cantidad de comerciantes recorrieron en motocicletas todo el municipio fronterizo de Dajabón, sacando a todos los comerciantes haitianos que se encuentran en territorio dominicano haciendo negocio. Ellos dicen que si ya ellos no les permiten realizar ningún tipo de intercambio comercial con Haití, también los haitianos deben retirarse de este territorio, hacer comercio y negocio hacia su territorio. Esta es la situación que se está viviendo en esta zona fronteriza, una situación bastante tensa y preocupante, porque esto podría generar en un conflicto, un enfrentamiento entre haitianos y dominicanos, como ustedes pueden ver en estas imágenes que acabamos de presentar. Esto ocurrió este domingo en la zona fronteriza de la Vigía, cuando un grupo de autoridades haitianas, entre estos policías armados incluso con fusiles, Bueno, mi gente, este es un gran despliegue militar luego de los incidentes que ocurrieron el día de hoy en la comunidad La Vigía, donde un grupo de policías haitianos penetraron a territorio dominicano a agredir a comerciantes dominicanos. Luego de este incidente, todo el municipio de Dajabón ha sido militarizado desde tempranas horas, y como ustedes pueden ver aquí, este gran contingente militar con equipos blindados